Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Pulso Watch. Nosotras somos Ana Ponce y Sofía Macías, y el día de hoy es la segunda parte de la censura. Así es. Pues bueno, como habíamos hablado anteriormente, la censura es el acto de restringir o buscar la modificación de alguna obra con el propósito de generar pues un cierto nivel de control, ya sea que no se quiere exponer porque creen que pueda causar un desorden público o algún tipo de controversia. A lo largo de la historia pues ha habido muchos ejemplos de censura. Anteriormente hemos hablado de en el ámbito científico, filosófico y toda esta área. Sin embargo, en otro espacio que también se ha dado ha sido en el espacio del arte, ¿no? Así es. Y en todos sus formatos, ya sea en la pintura, en la música, en las películas, esencialmente en cualquier cosa, ¿no? La literatura. La literatura. Uno de los primeros ejemplos que tenemos es, por ejemplo, en la pintura, con los paños del juicio final, ¿no? En su momento, pues Miguel Ángel pintó esta obra en la Capilla Sixtina y pues tenía las imágenes de cuerpos desnudos, pues una representación fiel al ser humano, ¿no? Que era lo que buscaba demostrar. Sin embargo, pues en ese momento hubo un cierto rechazo por parte de la iglesia, o sea, en su momento quien se lo pidió, la obra fue un papa. Sin embargo, pues muchos retractores de este papa están en desacuerdo con mostrar el cuerpo de esa forma en la iglesia. Entonces, después de unos años de protesta constante, se logró que se censurara esta obra. ¿Cómo? Pues básicamente se le pintaron pañitos a las personas. Y pues nada, o sea, es cuestión de decir que, pues claro que fue una aberración, ¿no? Porque es una pintura preciosa y las modificaciones que sufrió, pues fueron pues por una mera cuestión ideológica, ¿no? Que es básicamente el rechazo a la desnudez humana, que es un concepto que se ha visto repetido mucho a lo largo de la historia. Vemos constantemente que, sobre todo en el arte, lo que se censura es justamente la desnudez, lo que se considera erótico, ¿no? Entonces, esta no es la primera obra que se rechaza justamente por su demostración explícita del cuerpo. También tenemos la obra de Egon Schiele, que ya fue pues muchísimo después, ¿no? Pero que incluso hace poco todavía fue censurada. El nombre, no recuerdo exactamente el nombre, pero pues era una obra en la que retrataba el cuerpo de una mujer, ¿no? Tal como es, de forma muy natural. Sin embargo, pues en su momento se prohibió su distribución y hoy hace unos años una exposición inglesa pues quería mostrar esta pintura, ¿no? Y para promocionarla lanzó imágenes mostrando la pintura. Sin embargo, se armó todo un escándalo al respecto. Entonces tuvieron que poner de que la imagen de la pintura y tachonearon de que con negro las partes que fueron consideradas como explícitas. Entonces lanzaron esta campaña con la imagen de que 100 años después y aún así sigue siendo un escándalo. Entonces es un ejemplo de cómo incluso hoy en la actualidad sigue habiendo un rechazo a como que ciertas demostraciones del ser humano en el arte, ¿no? Y pues sobre todo que es considerado vulgar, que es considerado, ¿cómo explicarlo? Pues sí, es un rechazo total. Y se da de muchas formas, ¿no? No solamente a la mujer, sino también a los hombres. Pues en la música es uno de los mayores ejemplos, que cualquier representación de la sensualidad es considerado un motivo de censura. Así es. Cronológicamente hablando, en la música vamos a teletransportarnos. Los años 20, cuando comienzan los blues, pues primero se le consideraba un género musical de baja reputación, que era pues un ataque a la moral de ese entonces, fomentaba la promiscuidad, al igual que en el caso de las pinturas. O sea, no es igual, pero deriva de lo mismo, ¿no? O sea, la ideología es parecida. El blues es una inspiración para nuestro siguiente cantante famosísimo, Elvis Presley, en la década de los 50. Cuando Elvis Presley pues empieza su carrera, al principio no era muy conocido, siempre le decían que iba a irle muy mal en la música y que era muy malo, hasta que hizo un baile que es muy conocido, que mueve las caderas y trae los pantalones sueltos, que se le consideraba que eran pues movimientos salvajes e inmorales
Entonces, la primera vez que iba a salir Elvis en la tele a debutar, se le censuró y se le dijo que no iba a poder bailar, que tenía que pues estar tranquilo, calmadito, y que se le iba a grabar de la cintura para arriba, porque pues este movimiento se le consideraba pues un Obsceno. Obsceno, y pues fue objeto de censura, sobre todo para los grupos que eran pues conservadores y religiosos de ese entonces. Y tenemos que con la llegada del rock como al mainstream, sí, a los principales radios y todo este tipo de lugares, llegó un rechazo, ¿no? Porque mucha gente consideraba que iba en contra de la moral. Entonces el rock llegó como una forma de desafiar, y por eso fue víctima de censura por muchísimos años. E incluso en la actualidad lo sigue siendo. De hecho, el rock, dijo Frank Sinatra en los 50 también, que el rock era una terrible forma de expresión. O sea, dijo así de que guácala, qué asco. Y se ha manifestado a lo largo de las décadas el rock de distintas formas, sobre todo porque fue una manera en la que pues las personas podían expresar su descontento y inconformidad con el gobierno que tenían en ese entonces. En la década de los 40 iba a comentar que los pantalones que traía Elvis Presley son característicos de un traje que se llama los zoot suits. Estos trajes eran un signo de identidad para las personas negras. Dentro de pues la música, sobre todo los artistas negros utilizaban estos trajes que eran anchos y aguados, de corbatas muy anchas. Por ejemplo, si han visto la película de la de la máscara, Jim Carrey tiene, su traje es un zoot suit, para que se ubiquen visualmente hablando. Y estos trajes también fueron un objeto de censura, ya que en la década de los 40 justamente los soldados que venían a entrenar en Los Ángeles habían atacado a un grupo de pachucos que usaban zoot suits, porque la vestimenta de los pachucos es muy parecida al zoot suit original de los negros. Entonces los soldados habían dicho que los mexicanos los habían agredido primero, pero esto es falso, y los empezaron a atacar. Y debido a que, como los soldados expresaron que estas personas habían atacado a ellos primero, al día siguiente civiles y soldados fueron en casa de las personas que vestían zoot suits. Entonces pues fue un periodo corto de tiempo, o sea, fueron unas semanas, pero pues sí, si lo buscan en internet le ponen disturbios de los zoot suits, y pues vienen como comenzó al principio, que hubo un caso de un asesinato de un pachuco, y se le acusó a personas pachucas de que habían sido los culpables de este suceso, y a partir de ese momento se les aplicó pues este sesgo en los medios de comunicación a los pachucos, de que eran personas muy peligrosas, de que eran violentas, agresivas, de que eran terroristas y que nomás venían a hacer pues cosas malas en el país. Y pues en el caso de los zoot suits, los soldados usualmente hacían que los desnudaban y les quemaban los trajes. Pues eso es un objeto de censura, ya que los zoot suits, tanto para los pachucos como para las personas del dandismo negro, los negros, era un elemento de identidad, de que ellos trataban de buscar revalidar su dignidad y su sentido de pertenencia, ya que pues tanto en el caso de los pachucos como en el caso de los negros pues eran denigrados por cómo eran y por quiénes eran. Y en el caso de los negros pues hay que considerar que toda la vida han sido censurados, toda su cultura, todo lo que ellos representaban, pues la única forma de representarse a sí mismos pues era a través de la moda. Entonces pues esto era para desafiar la censura tanto social como cultural y reafirmar su identidad. Sí, y esta constante negación a, por ejemplo, mostrar minorías en la televisión o en la radio o en pues todos estos pues los medios de comunicación masivos, también fomenta la creación de estereotipos que pues se siguen generando y se van reforzando, ¿no? Porque en el momento en el que tú no les permites tener visibilidad, pues ellos no tienen la capacidad de demostrar su identidad como es. De demostrar lo contrario. Y lo que tú terminas viendo es lo que quieren que veas. Así es, como en el caso de los nazis, durante la propaganda en su gobierno, pues se hizo un control masivo de los medios de comunicación. Entonces estaba prohibido
escuchar radios de otros países. Claro que estaba la excusa de que era por seguridad, porque no vaya a ser que hay espías o este tipo de situaciones. Exactamente. Entonces, pues se les censuraba a las personas. Primero que nada, pues no podían escuchar la radio de otros países, tenían que escuchar específicamente la de Alemania. Del partido. Y toda la información pues era controlada por el gobierno, entonces pues toda la propaganda pues era parte de este proceso de confiar en el gobierno nazi, de darle la atención de que las personas judías eran unas malas personas, que eran monstruos, que todas estas ideas negativas, no solo en la radio, sino también en las películas, en caricaturas. De hecho, hubo una quema masiva de libros que iba en contra de la ideología nazi. Y estamos hablando de, básicamente, se reescribió todo el concepto de lo que es una persona judía para que se adaptara a las ideologías del partido. Y pues quieran o no, es un retroceso. Al final de cuentas, a las personas no se les permitía el acceso a otras fuentes de información para que ellos se generaran su propio concepto sobre pues las personas a su alrededor y sobre su realidad. Justamente en los libros de texto en las escuelas se les había cambiado todo el formato para que se empezara a tener este camino hacia que las personas, los jóvenes empezaran a obedecer al partido nazi, a amar a Hitler y a odiar a los judíos. Y de hecho tenemos que en este periodo de, pues durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial surgieron muchos libros, muchas obras literarias que se contraponían contra estos regímenes. Tenemos, por ejemplo, en 1949 se publicó 1984 de George Orwell, una disculpa, no, que fue un libro que por mucho tiempo se censuró y que hoy en día todavía en ciertas partes del mundo sigue censurado. Sí. Y luego también tenemos que, por ejemplo, en 1953 salió Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que trata sobre cómo un gobierno decide quemar todos los libros para ellos tener control sobre el pensamiento y la información de la población, ¿no? Y es un libro que también a lo largo del tiempo, pues es una crítica y es una crítica a los gobiernos de ese entonces y a los gobiernos de hoy, ya la censura en general. Entonces, claro que irónicamente resultó sujeto de censura y incluso, pues aunque sí llegó a ser publicado, por mucho tiempo el acceso era limitado. Y así ha sido con muchos libros. Que justamente pues el libro es un reflejo de cosas que ya habían pasado. O sea, la quema de libros era algo constante, lo hemos visto en el primer capítulo que hicimos. Y pues en este caso que los nazis habían organizado esta quema en la plaza, no me acuerdo, Central creo que se llama, sí. Donde pues convocaron a las personas para que vinieran a ver cómo pues incendiaban los 25,000 volúmenes de libros que consiguieron sobre, ya sea que fueran antisemitas o que simplemente no coincidían con la ideología nazi. Y pues no solo han sido los gobiernos, ¿no? También, regresándonos un poco en el tiempo, la iglesia, en sus inicios, la Biblia fue uno de los primeros libros en ser censurados por el Imperio Romano, justamente porque pues iba en contra de todo lo que representaba el imperio. Así es. Y después, en cambio, fue la iglesia la que se encargó de censurar muchísima literatura a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más recientes es el Código Da Vinci, que pues básicamente la historia, aunque ficticia, se sustenta en la idea de que todo lo que conocemos de la iglesia es una mentira. Entonces, en su momento, la iglesia dijo: yo no quiero que mis seguidores lean esto, yo no quiero que se cuestione mi institución, y se consideró como uno de los libros prohibidos por la iglesia, ¿no? Sin embargo, pues ya en la actualidad, pues es más complicado restringir el acceso a muchas cosas. Se considera que la iglesia también, en la Biblia, en las traducciones, cambiaban ciertas palabras. Claro que hay casos en donde las palabras, pues no existía una palabra que significara lo mismo que en otro idioma, pero usualmente también se hacía como este cambio de ciertas palabras y como que cuando decían, no, es que a mí esto no me gusta para mi gente, y le cambiaban la traducción. Pero bueno, volviendo a la década de los 60, en el caso de la música, llegan nuestros famosísimos y queridísimos los Beatles. Al principio, la música de los Beatles se le canceló en varias radios, ya que John Lennon había declarado que eran más famosos que Jesús, y pues los religiosos consideran esto como pues ofensivo, vaya. Fueron prohibidos en varios países, ya que se les consideraba vulgares y de
impacto negativo en la juventud, vaya, que iban a causar revuelo y disturbios. Por ejemplo, en Israel fueron prohibidos durante más de 40 años. Justo John Lennon, 40 años después, en el 2008, ofreció su primer concierto en Israel y pues es muy impactante. Y ya después los Beatles, pues al principio también se les consideraba que eran un grupo de poco valor artístico. Entonces, pues ahí hubo, pues sí, el acto de censura a los Beatles. Que es un patrón que hemos visto repetido a lo largo de la historia, que ciertos grupos musicales, sobre todo cuando son celebrados por la juventud, enfrentan un rechazo por los adultos y la parte más conservadora, y justamente se da la censura como una forma de oprimir cualquier tipo de posible una contracultura, por así decirlo, cualquier movimiento que represente algún cambio en la sociedad ya establecida, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de toda la historia, el que los adultos estén en contra de lo que están viendo los jóvenes, y luego cuando esos jóvenes crecen y se hacen adultos, están en contra de lo que los jóvenes ahora tienen. Volviendo a lo de la música, en los años 70 pues empieza toda esta onda, pues estaba muy fuerte lo de la cultura hippie, ¿no? Y también pues tuvo mucha censura lo de la cultura hippie debido a lo de la liberación sexual y de las drogas. Entonces en muchos países fueron constantemente censurados bandas de rock, como por ejemplo Led Zeppelin fue prohibido. Y de hecho a veces también en Singapur hay un caso de que se le prohibía a los hombres usar pelo largo, porque como tenían este rechazo hacia la cultura hippie y el pelo largo era como algo relacionado, se les censuraba a Led Zeppelin porque pues traían el pelo largo. Entonces decían, no, eso aquí no se puede. En los 80s, no mentira, en los 70s todavía, aquí en México estábamos en mucha presión por parte del gobierno hacia los medios de comunicación, y teníamos a el Tri censurado. Y de hecho todavía como que ciertas personas tienen censurado al Tri debido a lo que cuentan sus canciones. Y pues era una banda de rock con letras muy críticas y desafiantes hacia lo del gobierno, y no se ajustaba a la visión de ese entonces de la época. Y de hecho es algo que se ha dado muy continuamente en México, la censura al rock. El rock en México es un género que como tal en mainstream ha tenido como que su auge en años recientes, como a partir aproximadamente de los 90s, porque anteriormente era prohibido directamente por el gobierno. Sí. El gobierno lo rechazaba totalmente. Entonces, justamente porque representaba una crítica y representaba un sentido de rebelión que el gobierno no quería a los jóvenes escuchando. Sí, de hecho en Argentina, cuando en la década de los 70 también hubo un control por parte de la Junta Militar. Entonces pues empieza todo este proceso de reorganización nacional, donde cualquier manifestación artística que se considerara contraria hacia los intereses del gobierno, pues eran prohibidos. Igual los libros se quemaban, las revistas, las películas, hay ciertas películas que ni siquiera se alcanzaron a estrenar debido al nivel de censura que había, y sobre todo la música, que fue de las cosas más importantes, sobre todo en el caso de Argentina. Tenemos censurado artistas de rock que fueron exiliados en Argentina, como Charly García, Spinetta, Lito Nevia, Mercedes Sosa. Y pues eran personas o estrellas que se les consideraba que eran pues una influencia a las masas, a los jóvenes, a los estudiantes, y el gobierno siempre decía que los estudiantes eran de naturaleza subversiva. Entonces pues existía algo que era el Comité de Radiodifusión, que era lo que censuraba a los artistas. Entonces ellos en la radio tenían una lista de canciones, de hecho si la buscan en internet ahí sale, tenían una lista de canciones de qué canciones sí pueden salir en la radio y qué canciones no podían salir en la radio, y hasta estaban de que tachadas unas, de que conforme pasaba el tiempo pues le tachaban ahí a la lista. Y pues no fue algo exclusivo de la dictadura de Argentina. Había un proyecto en la década de los 70 también en Latinoamérica que aniquilaba pues toda gobierno / dictadura en la prohibición de la música popular, que fue el Plan Cóndor. Y de hecho
Mucha de la censura que se dio después de la Segunda Guerra Mundial es un reflejo de la ideología política de la época, de, por ejemplo, acá en América el rechazo al comunismo, que Estados Unidos pues ejercía mucha influencia en Latinoamérica y por eso había mucho rechazo como que en ciertos países. Y luego con la llegada de la Operación Cóndor, directamente afectaba a la población de las zonas a las que llegaban, ¿no? Ellos llegaban y no solo era la imposición militar, era la imposición cultural. Que mencionando una de las bandas americanas que también fueron censuradas, fue censurada la canción de Another Break in the Wall de Pink Floyd. También fue así una cosa enorme. Sí, o sea, su impacto fue como caray, un foquito rojo ahí y dijeron, no vamos a censurar eso. Y pues ya mencionamos a Led Zeppelin y a los Beatles también eran censurados. Yo creo que en el caso de la música, como que hay algo que a los gobiernos se les olvida, que la música pues no tiene fronteras, ni la cultura. Es algo que pues es un principio mundial, universal. Entonces como que siento que los gobiernos sentían que nomás por censurar algo que no consideraban propio a sus principios iban a resolver todos sus problemas ideológicos, cuando pues la cultura es algo que trasciende. Y bueno, ya por ejemplo llegando a los 80s y los 90s, con el rock llegó como que la falsa idea de que había una adoración al diablo directamente, y la gente como que relacionaba el rock con justamente el satanismo y todas estas ideas pues religiosas de culto. Y hubo una época en Estados Unidos que se le conoce como el Satanic Panic, en el que fue un rechazo total. Directamente hubo juicios en los que se ponía en cuestión si una canción había tenido impacto en la realización de algún crimen. Muchas bandas directamente se les prohibieron sus canciones en las radios. De hecho, también hay un juego muy conocido que se llama Dungeons and Dragons. No recuerdo, Calabozos y Dragones, que también la gente relacionó directamente con la adoración de pues figuras mitológicas, y al parecer relacionado con justamente la admiración, la adoración a lo oculto. Y también por mucho tiempo se prohibió. O sea, en muchas familias esto fue directamente más dentro de las familias que por el gobierno. El gobierno se enfocó más como en la música, en lo que es el contenido que se creaba para televisión. Pero dentro de las mismas familias existían las prohibiciones para jugar este tipo de juegos, o juntarte con cierto tipo de personas que llevaban cierto tipo de vestimenta o cierto tipo de peinado. Y por mucho tiempo esta cultura se prohibió directamente, y hoy en día todavía muchas personas asocian la música rock de los 80s con la adoración al diablo, que la realidad pues es que es una expresión cultural, y pues no necesariamente representa ideologías religiosas o políticas. Que ya para terminar, el último tema en la música respecto a la censura, que hace poquito se sacó una noticia donde se hizo viral un anuncio de un cantante de narcocorridos, porque el gobierno del Estado de México lo presionó para que pues dejara de cantar. Y pues todo el tiempo hemos tenido esta discusión de si los narcocorridos pues son una expresión de cultura o atentan contra nuestra libertad, contra nuestra seguridad. Y pues ahí también existe la censura a los narcocorridos, es lo que trato de decir. Pero bueno, para concluir, yo creo que es importante preguntarnos si la censura nos beneficia a nosotros, beneficia a la población y al público en general, o si beneficia a una ideología o a un gobierno específico. Pues muchas gracias por escucharnos. Nosotras fuimos Ana Ponce, Sofía Macías, y esto fue Pulso Watch. Un gobierno opresor. Ya, perdón.